Capítulo 4. Para cuando llegó a su taquilla el aturdimiento se disipaba ya y el nudo en su garganta intentaba disolverse en lágrimas. Pero no lloraría. En el instituto, se dijo, no iba a hacerlo. Tras cerrar la taquilla, se encaminó a la salida principal. Por segundo día consecutivo, regresaba a casa del instituto justo tras sonar la última campana, y sola. Tía Judith no podía sobrellevarlo, pero cuando Elena llegó a casa, el coche de tía Judith no estaba en la entrada. Ella y Margaret debían de haber ido al mercado. La casa estaba silenciosa y tranquila cuando Elena abrió la puerta. Agradeció la quietud, quería estar sola en aquellos momentos, pero por otra parte no sabía exactamente qué hacer consigo misma. Ahora que finalmente ya podía llorar, descubrió que las lágrimas no acudían. Soltó la mochila sobre el suelo del vestíbulo delantero y entró despacio en la sala de estar. Era una habitación hermosa e imponente, la única parte de la casa, además del dormitorio de Elena, que pertenecía a la construcción original. La primera casa que se había construido antes de 1861 ya estaba quemado casi por completo durante la Guerra de Sucesión. Todo lo que se pudo salvar fue esa habitación, con su elaborada chimenea enmarcada por moldaduras en forma de volutas, el gran dormitorio del piso superior. El bisabuelo del padre de Elena había construido una casa nueva y los Gilbert habían vivido allí desde entonces. Elena giró para mirar por una de las ventanas que iban desde el suelo hasta el techo. El cristal era antiguo y grueso y mostraba ondulaciones, y todo el exterior estaba distorsionado, con un aspecto ligeramente sesgado. Recordó la primera vez que su padre le había mostrado aquel viejo cristal con ondulaciones, cuando ella era más joven aún de lo que es Margaret en la actualidad. La sensación de ahogo que había regresado a su garganta, pero las lágrimas seguían sin acudir. Todo en su interior era contradictorio. No quería compañía y a la vez se sentía dolorosamente sola. Realmente quería pensar, pero ahora que lo intentaba, los pensamientos la esquivaban, como ratones huyendo de una lechuza blanca. Una lechuza blanca, ave de presa, devorador de carne, cuervo, pensó. El cuervo más grande que he visto nunca, había dicho Matt. Los ojos volvieron a escocerle. Pobre Matt, lo había herido, pero él se lo había tomado muy bien. Incluso había sido amable con Stefan. Stefan, su corazón de un baquetazo violento, arrancando a sus ojos dos lágrimas ardientes. Bueno, por fin lloraba. Lloraba de rabia, humillación, frustración. ¿Y qué más? ¿Qué había perdido en realidad ese día? ¿Qué sentía en realidad por aquel desconocido, aquel Stefan Salvatore? Era un desafío, sí, y eso le hacía ser distinto, interesante. Stefan era exótico, excitante. Resultaba curioso, justo lo que algunos chicos le habían dicho a veces a Elena que ella era. Y más tarde se enteraba por ellos o por sus amigos o hermanas de los nerviosos que estaban antes de salir con ella, cómo se le ponían sudorosas las palmas de las manos y sentían el estómago lleno de mariposas. A Elena esas historias siempre le habían parecido divertidas. Ningún chico de los que había conocido a lo largo de su vida se había puesto nerviosa por el hablar con Stefano y su pulso se había acelerado y las rodillas habían estado a punto de doblarse. Había tenido las palmas húmedas y no le habían dado mariposas en el estómago, habían murciélagos. ¿Le interesaba el muchacho porque la ponía nerviosa? No era una buena razón, se dijo. De hecho, era una muy mala razón. Pero estaba también aquella boca tan perfecta que había que sus rodillas se doblaran con algo que tenía nada que ver con el nerviosismo.
y aquellos cabellos negros como la noche, sus dedos ansiaban entretejerse con suavidad. Aquel cuerpo ágil de la musculatura plana, aquellas piernas largas y aquella voz. Fue su voz la que había decidido el día anterior, haciendo que se sintiera totalmente empeñada en tenerle. Su voz había sido serena y desoñadora al hablar del señor Danner, pero extrañamente persuasiva a pesar de todo. Se preguntó si podría volverse misteriosa y oscura también, y cómo sonaría pronunciando su nombre, susurrando su nombre. Elena. Elena se sobresaltó, la ensoñación hecha pedazos, pero no era Stefan Salvatore quien llamaba. Era tía Judith, que abría la puerta con un traqueteo. —¿Elena? —¿Elena? Y aquella era Margaret, con una voz chillona y aflautada. —¿Estás en casa? La desdichada volvió a embargar a la muchacha y paseó la mirada por la cocina. No estaba en condiciones de enfrentarse a las preguntas preocupadas de su tía, ni a la alegría inocente de Margaret en aquellos momentos. No con las pestañas húmedas y nuevas lágrimas amenazando con aparecer en cualquier instante. Tomó una decisión, relámpago, y se escabulló en silencio por la puerta trasera mientras la puerta principal se cerraba de un portazo. Una vez abandonado el porche trasero y ya en el patio vaciló. No quería tropezarse con nadie conocido, pero ¿a dónde iba a ir para estar sola? La respuesta llegó casi al instante. Desde luego, iría a ver a su madre y a su padre. Era una caminata bastante larga, casi hasta las afueras de la ciudad, pero durante los últimos 3 años se había convertido en algo acostumbrado para Elena. Cruzó al otro lado del puente Wickert y ascendió la colina, pasando ante la iglesia en ruinas. Luego descendió del pequeño valle situado abajo. Aquella parte del cementerio estaba bien cuidada. Era la parte antigua a la que se le permitía estar en estado ligeramente salvaje. Aquí la hierba estaba pulcramente cortada y ramos de flores ofrecían notas de vívidos colores. Elena se sentó junto a la gran lápida de mármol con la palabra Gilbert tallada en la parte frontal. —Hola, mamá. —Hola, papá —murmuró. Se inclinó sobre el lugar para depositar una flor violeta que había recogido de camino. Luego dobló las piernas bajo el cuerpo y se quedó sentada. Había ido allí a menudo tras el accidente. Margaret solo tenía 1 año al momento del accidente del coche, y lo cierto era que no los recordaba. Pero Elena sí. Dejó su mente retorciera para hojear los recuerdos, y el nudo de su garganta aumentó y las lágrimas salieron con facilidad. Todavía los echaba muchos de menos. Su madre tan joven y hermosa, y su padre con una sonrisa que le arrugaba los ojos. Tenía suerte de contar con tía Judith, desde luego. No todas las tías abandonarían su empleo y volverían a vivir en una ciudad pequeña para hacerse cargo de sus 2 sobrinas huérfanas. Y Robert, el novio de tía Judith, era más un padre adoptivo para Margaret que un futuro tío. Pero Elena recordaba a sus padres. En ocasiones, justo después del funeral, había acudido allí para enfurecerse con ellos, enfadada con ellos por haber sido tan estúpidos como para matarse. Esto fue cuando no conocía muy bien a tía Judith y sentía que ya no había ningún lugar en la tierra al que perteneciera. ¿A dónde pertenecía ahora?, se preguntó. La respuesta fácil era allí, a Fellscrush, donde había vivido toda su vida. Pero últimamente la respuesta fácil parecía equivocada. Últimamente sentía que debía existir algo más para ella, en algún lugar que reconocería enseguida y llamaría hogar. Una sombra cayó sobre su sombra y alzó los ojos sobresaltada. Por un instante las 2 figuras de pie junto a ella resultaron extrañas, desconocidas, vagamente amenazadoras. Las miró fijamente paralizada. Elena, dijo nerviosamente la figura más pequeña con las manos en las caderas. A veces realmente me preocupo por ti, realmente lo hago.
Ella pestañeó y luego lanzó una breve carcajada. Era Bonnie y Meredith. ¿Quién tiene que hacer una persona para conseguir un poco de intimidad aquí? Preguntó mientras ellas se sentaban. Decirnos que nos marchemos, sugirió Meredith, pero Elena se limitó a encogerse de hombros. Meredith y Bonnie habían acudido allí a menudo en su busca los meses siguientes al accidente. De repente se sintió complacida por ello y agradecida por ambas. Aunque no hubiera nada más, tenía amigas que sí se preocupaban por ella. No le importó si sabían que había estado llorando, aceptó el pañuelo de papel arrugado que Bonnie ofreció y se secó los ojos. Los tres permanecieron sentados en silencio durante un rato, observando cómo el viento alborotaba el robledal del extremo del cementerio. Siento lo que sucedió esta mañana, dijo Bonnie por fin en voz baja. Fue realmente terrible. Y tu segundo nombre es Tacto, dijo Meredith. No pudo haber sido tan malo, Elena. ¿No estabas allí? Elena se sintió enrojecer, toda ella ante el recuerdo. Sí que fue terrible, pero ya no me importa, añadió, categórica, desafiante. He acabado con él, ya no lo quiero. ¿Elena? No lo quiero, Bonnie. Evidentemente piensa que es demasiado bueno para los americanos. Así que puede coger esas gafas de sol de diseño y se escucharon resoplidos de risa procedentes de sus compañeras. Elena se sonó en la nariz y negó con la cabeza. De todos modos, dijo, cambiando decididamente del tema. Al menos Tanner parecía de mejor humor hoy. Bonnie adoptó una expresión de mártir. ¿Sabes qué hizo que me apuntara para ser la primera en presentar la exposición oral? De todos modos, no me importa. Voy a hacer el mío sobre los druidas y... ¿Sobre qué? Druidas, esos viejos raros que construyeron Stonehenge y hacían magia y estas cosas en la antigua Inglaterra, decidiendo de ellos. Pero soy una medium. Meredith lanzó un resoplido, pero Elena contempló con entrecejo fruncido a Brisna de hierba que retorcía entre los dedos. —¿Bonnie realmente viste algo en mi palma ayer? —preguntó súbitamente. La muchacha vaciló. No lo sé —dijo por fin—. Creí verlo entonces, pero a veces la imaginación se me descontrola. —Sabía que estabas aquí —observó Meredith—. Inesperadamente yo pensé en mirar en la cafetería, pero Bonnie dijo: «Está en el cementerio». Lo hice. Bonnie pareció levemente sorprendida e impresionada. Bien, ya lo sabes, mi abuela de Edimburgo tiene el don de la clarividencia. Y yo también. Siempre salta una generación. Y descendientes de los druidas, dijo Meredith en voz solemne. Bueno, es cierto, en Escocia mantienen las viejas tradiciones. ¿No te creías alguna de las cosas que dice que hace mi abuela? Tiene un modo de averiguar con quién te vas a casar y cuándo vas a morir. Me dijo que moriría joven. Bonnie. Lo hizo. Seré joven y hermosa dentro de mi ataúd. ¿No crees que es romántico? No, no lo creo. Creo que es repugnante, replicó Elena. Las sombras se alargaban y el viento se había vuelto fresco. Así pues, ¿con quién te vas a casar, Bonnie? Terció Meredith con habilidad. No lo sé. Mi abuela me contó el ritual para averiguarlo, pero jamás lo probé. Por supuesto, Bonnie adoptó una pose sofisticada. Se tiene que ser escandalosamente rico y guapísimo, como nuestro misterioso desconocido, moreno, por ejemplo, en especial si nadie más le quiere. Dirigió una mirada traviesa a Elena. Elena no picó el anzuelo. ¿Qué hay de Tyler? Smallwood, murmuró inocentemente. Su padre es, desde luego, bastante rico. Y no es feo, estuve de acuerdo Meredith, en tono solemne. Eso, desde luego, si te gustan los animales, todos esos enormes dientes blancos. Las muchachas intercambiaron miradas y luego prorrumpieron en carcajadas. Bonnie arrojó un puñado de yerba a Meredith,
que se le sacudió de encima y le arrojó un diente de león en respuesta. En algún momento en medio de todo ello, Helena comprendió que iba a estar bien. Volvía a ser ella misma. No estaba perdida, no era una desconocida, sino Helena Gilbert, Helena del Robert E. Lee. Se quitó la cinta color crema del pelo y sacudió los cabellos alrededor de su rostro. He decidido sobre qué hacer mi exposición oral, dijo contemplando con los ojos entrecerrados cómo Bonnie se pasaba los dedos por los rizos para quitar la yerba. ¿Qué será? Helena echó la barbilla hacia arriba para contemplar el cielo rojo y morado de encima de la colina, aspiró pensativa y dejó que el suspenso creciera por un instante. Luego dijo con indiferencia: el Renacimiento italiano. Bonnie y Meredith la miraron fijamente, luego se miraron entre sí y prorrumpieron en fuertes carcajadas otra vez. Ajá, dijo Meredith cuando se recuperaron. Así que el tigre regresa. Helena le dedicó una mueca salvaje. Se conmocionaba seguridad en sí misma había regresado. Aunque no lo comprendía en ella misma, sabía una cosa: no iba a dejar que Stefan Salvatore escapara incólume. De acuerdo, indicó con vivacidad. Ahora escuchad vosotras dos. Nadie más debe saber esto o seré el hazmerreír de la escuela. Ya a Caroline le encantará tener cualquier excusa para hacerme parecer ridícula. Pero todavía quiero que sea mío y lo será. Aún no sé cómo, pero lo conseguiré. No obstante, hasta que se me ocurra un plan, vamos a hacerle el vacío. ¿Vamos? Sí, vamos. No puedes tenerle, Bonnie, es mío, y hemos de poder confiar completamente en ti. Aguarda un minuto, dijo Meredith con un brillo en los ojos. Soltó el broche de esmalte de su blusa. Luego, alzando el pulgar, le dio un veloz pinchazo. Bonnie, dame tu mano. ¿Por qué? Preguntó ésta, contemplando el alfiler con suspicacia. Porque quiero casarme contigo. ¿Para qué crees, idiota? Oh, vale, ya. Te toca, Helena. Pinchó eficientemente el dedo de su amiga y luego lo oprimió para conseguir sacar una gota de sangre. Ahora prosiguió mirando a las otras dos con centelleantes ojos oscuros. Todos juntaron los pulgares y juramos, especialmente tú, Bonnie. Jura guardar este secreto y hacer todo lo que Helena pida en relación a Stefan. Oíd, jurar con sangre es peligroso, protestó Bonnie en tono serio. Significa que tienes que mantener tu promesa, suceda lo que suceda, sin importar lo que sea, Meredith. Bonnie torció el gesto. Lo sé, respondió este inflexible. Por eso te digo que lo hagas. Recuerdo lo que sucedió con Michael Martin. Eso fue hace años, y rompimos enseguida, de todos modos, de acuerdo. Lo juraré. Cerrando los ojos, dijo: juro mantener esto en secreto y hacer todo lo que Helena pida respecto a Stefan. Meredith repitió el juramento, y Helena, con la vista fija en las sombras pálidas de sus pulgares juntos en la creciente oscuridad, tomó una larga bocanada de aire y dijo en voz baja: y yo juro no descansar hasta que sea mío. Una ráfaga de aire frío sopló a través del cementerio, echando hacia atrás los cabellos de las muchachas y haciendo revolotear hojas secas por el suelo. Bonnie lanzó una exclamación ahogada y se echó hacia atrás. Todas miraron a su alrededor y luego lanzaron risitas nerviosas. Ha oscurecido, observó Helena sorprendida. Será mejor que nos pongamos en camino hacia casa, dijo Meredith volviendo a sujetar el broche. También Bonnie se puso en pie, introduciendo la punta del pulgar en la boca. Ay Dios, dijo Helena en voz baja, volviéndose hacia la lápida. La flor violeta era una masa borrosa en el suelo. Recogió la cinta de color crema que descansaba junto a ella. Dio media vuelta e hizo una seña con la cabeza a Bonnie y a Meredith. ¿Vámonos?
En silencio se dirigieron a la colina arriba en dirección a la iglesia en ruinas. El juramento hecho con sangre les había conferido a todas una sensación de solemnidad, y al pasar ante la destrozada iglesia, Bonnie se estremeció. Con la puesta del sol la temperatura había descendido bruscamente, y se alzaba el viento. Cada ráfaga enviada susurros entre la yerba hacía que los viejos robles agitaran ruidosamente las oscilantes hojas. Estoy helada, comentó Elena, deteniéndose por un instante ante el agujero negro que en el pasado había sido la puerta de la iglesia, dirigiendo una mirada al paisaje situado a sus pies. La luna no había salido todavía y apenas se distinguía el cementerio antiguo y el puente Wicker más allá. El antiguo cementerio se remontaba a los días de la guerra de secesión, y muchas lápidas mostraban nombres de soldados. Tenían un aspecto salvaje, zarzas y maleza crecían sobre las tumbas enredadas de hierba, pululaban sobre pedazos de granito desmoronado. A Elena nunca le había gustado. Tiene un aspecto distinto, ¿verdad? En la oscuridad, quiero decir, comentó con voz vacilante. No sabía cómo decir lo que en realidad quería indicar, pero no era lugar para los vivos. Podíamos ir al camino largo, propuso Meredith, pero eso significaría otros 20 minutos de camino. No me importa ir por aquí, Bonnie, tragando saliva con fuerza, siempre dije que quería que me enterraran aquí, en el viejo. ¿Quieres dejar de hablar sobre ser enterrada? Le soltó Elena e inició el descenso de la colina. Pero cuanto más avanzaba por el estrecho sendero, más incómoda se sentía. Aminoró el paso hasta que Bonnie y Meredith la alcanzaron. Cuando se acercaba a la primera lápida, su corazón empezó a latir con fuerza. Intentó no hacer caso, pero sentía un cosquilleo por toda la piel y el fino vello de sus brazos se le puso en punta. Entre las ráfagas de viento, cada sonido parecía amplificado de un modo horrible. El crujido de los 3 pares de pies sobre el sendero cubierto de hojas resultaba ensordecedor. La iglesia en ruinas era ya una silueta negra detrás de ellas. El angosto sendero conducía entre lápidas recubiertas de liquienes, muchas de las cuales eran más altas que Meredith, lo bastante grandes para que algo se ocultara detrás, pensó Elena con inquietud. Algunas tumbas se acordaban como la que tenía un querubín que parecía un auténtico bebé, excepto por su cabeza que se había desprendido y la habían colocado con cuidado junto a su cuerpo. Los ojos de granitos abiertos de par en par carecían de expresión. Elena no podía apartar los ojos de ella y su corazón empezó a latir violentamente. ¿Por qué nos detenemos? Preguntó Meredith. Yo solo... Lo siento, murmuró Elena, pero cuando se obligó a dar la vuelta se quedó rígida un instante. Bonnie, dijo. Bonnie, ¿qué sucede? Bonnie tenía la vista fija en el interior del cementerio, con los labios entreabiertos, y los ojos tan desorbitados e inexpresivos como el querubín de piedra. El miedo recorrió el estómago de Elena. Bonnie, para ya. Para, no es divertido. Bonnie no contestó. Bonnie, llamó Meredith. Elena y Enya se miraron, y de repente Elena comprendió que tenía que salir de allí. Giró en redondo para empezar a descender por el sendero, pero una voz desconocida habló a su espalda y se volvió sobresaltada. Elena, dijo la voz. No era la voz de Bonnie, pero procedía de la boca de ésta. Pálida en la oscuridad, Bonnie seguía con la mirada fija en el camposanto. Su rostro carecía totalmente de expresión. Elena, repitió la voz y añadió, a la vez que la cabeza de Bonnie se volvía hacia ella. Hay alguien esperándote allá afuera. Elena nunca supo del todo qué sucedió en los minutos siguientes. Algo parecía moverse entre las oscuras formas jorobadas de las lápidas, agitándose y alzándose entre ellas. Elena chilló Meredith y lanzó un grito, y acto seguido las dos corrían ya, y Bonnie con ellas, chillando también. Los pies de Elena aporreaban el estrecho sendero, tropezando con rocas y terrones de tierra.
Bonnie sollozaba intentando recuperar el aliento detrás de ella, y Meredith, tranquila y cínica. Meredith jadeaba violentamente. Se oyó una repentina agitación y un chillido en un roble que se alzaba por encima de ellas, y Elena descubrió que aún podía correr más aprisa. «Hay algo detrás de nosotras», gritó Bonnie con voz aguda. «Oh, Dios, ¿qué está sucediendo?» «Hay que llegar al puente», jadeó Elena, pero entre el fuego que sentía en los pulmones. No sabía el motivo, pero sentía que debían conseguir llegar allí. «No te detengas, Bonnie, no mires atrás». Agarró la manga de la muchacha y le obligó a darse la vuelta. «No puedo hacerlo», sollozó Bonnie, llevándose una mano al costado, mientras aminoraba la marcha. «Sí, claro que puedes», rugió Elena, volviendo a agarrar de la manga a Bonnie y obligándola a seguir en movimiento. «Vamos, vamos». Vio el destello plateado del agua ante ellas, y allí estaba el claro entre los robles, y el puente justo a más allá. A Elena le flaqueaban las piernas y la respiración le silbaba en la garganta, pero no pensaba en rezagarse. Ya veía las tablas de madera del puente peatonal que estaba a 6 metros a 3 y 1,5 metros de ellas. «¡Lo conseguimos!», jadeó Meredith mientras sus pies retumbaban sobre la madera. «No os detengáis, llegad al otro lado». El puente crujió cuando lo cruzaron con una carrera tan valiente, las pisadas resonando sobre el agua. En cuanto saltó sobre la pierna apisonada de otra orilla, Elena soltó por fin la manga de Bonnie y dejó que sus piernas se detuvieran de un traspié. Meredith tenía el cuerpo doblado, con las manos sobre los muslos, y respiraba fatigosamente. Bonnie lloraba. «¿Qué era? ¿Qué era?», inquirió. «¿Todavía viene?» «Pensaba que tú eras la experta», dijo Meredith con voz insegura. «Por el amor de Dios, Elena, vámonos de aquí». «No, ahora yo paso», susurró Elena. Tenía lágrimas en los ojos y temblaba de pies a cabeza, pero el aliento caliente sobre su cogote había desaparecido. El río se extendía entre ella y aquello. Las aguas eran un tumulto oscuro. «No puedes seguirnos aquí», siguió. Meredith la miró fijamente. Luego miró a la otra orilla con sus robles apiñados. A continuación miró a Bonnie. Se humedeció los labios y lanzó una breve carcajada. «¿Seguro no puedes seguirnos? Pero vayamos a casa de todos modos, ¿vale? A menos que tengáis ganas de pasar la noche aquí afuera». Una especie de sensación indescriptible recorrió a Elena en un estremecimiento. «No, gracias», contestó, y rodeó con los brazos a Bonnie, que seguía gimoteando. «Ya pasó, Bonnie. Estamos a salvo ahora. Vamos». Meredith volvió a mirar al otro lado del río. «¿Sabes? No veo nada aquí atrás», dijo con la voz más tranquila. «A lo mejor no había nada detrás de nosotras, y al fin y al cabo a lo mejor sencillamente nos entró el pánico y nos asustamos sin motivo, con un poco de ayuda de la sacerdotisa druida que tenemos aquí». Elena no dijo nada cuando empezaron a andar, manteniéndose muy juntas al final del sendero de tierra, pero se hacía muchas preguntas.